Hermanas y hermanos, con profunda alegría nos encontramos de nuevo para meditar sobre la palabra del Señor en el domingo. Agradecemos al canal arquidiocesano por la oportunidad que nos permite de encontrarnos y de llegar hasta sus hogares. Dispongámonos a la escucha de la palabra. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, estamos caminando en el tiempo ordinario. Y durante estos domingos hemos visto tres manifestaciones del Señor. La de la solemnidad de la Epifanía, cuando el Señor se manifiesta a los magos de Oriente. Segundo, cuando el Señor se manifiesta después de su bautismo, o mejor dicho, en el bautismo mismo. Fue la fiesta que también ya celebramos. Y la tercera manifestación, la del domingo pasado, con las bodas de Caná, donde el Señor realizó la primera de sus señales. Empezamos ahora a caminar en la lectura del Evangelio de Lucas, que nos acompaña en este ciclo C. Podemos descubrir que en el texto de hoy hay dos partes. La primera, que es el prólogo del propio Evangelio, y luego la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret. En la primera parte nos encontramos cómo Lucas manifiesta que él ha recibido la palabra. Muchos han tratado de escribir la historia, dice, de las cosas que pasaron tal como nos las transmitieron. Recordemos que Lucas no es del grupo de los apóstoles, es un discípulo que ha conocido al Señor, que proviene del paganismo, que es parte ahora de la fe cristiana. Y entonces definitivamente él ha recibido una palabra, la ha escuchado. Y entonces vemos que hay un interés en Lucas. También él desea investigarlo todo, ponerlo todo en orden desde el principio y con una finalidad. Y la finalidad es para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Eso es lo que le dice a su amigo Teófilo, que algunos dicen que es justamente quien patrocina, quien ayuda a Lucas, quien le sostiene a realizar toda esta obra de investigación. Nos llama la atención sobre todo en esta primera parte que
la palabra, hermanas y hermanos, es mucho más que un mensaje, es mucho más que una doctrina. Básicamente es una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el Evangelio de Lucas nos presenta una relación íntima, estrecha, profunda entre Jesús y el Espíritu. Esto es mucho más fácil de notar en él. Si ustedes se recuerdan, en la fiesta del bautismo del Señor hay una nota muy importante. Dice, mientras estaba orando. También Lucas recalca el tema de la oración en Jesús, cosa que no vemos tan remarcada en Marcos o en Mateo. Y entonces el Espíritu, que es el que conduce a Jesús al desierto para ser tentado, es el Espíritu el que impulsa a Jesús a Galilea, el Espíritu el que le lleva a Nazaret. Jesús es por excelencia el hombre del Espíritu. Como vemos en el bautismo, el Espíritu le inunda y Jesús es aquel poseedor del Espíritu que comunica al Espíritu, que se deja guiar, que es obediente al Espíritu, porque gracias al Espíritu cumplirá la misión que el Padre le ha encomendado. La fama de Jesús se ha extendido por toda la región y es el momento de ir a Nazaret, donde se había criado. ¿Qué nos llama la atención? Nos llama la atención la costumbre de ir a la sinagoga. Jesús entonces lo vemos como un judío piadoso. Por supuesto que es mucho más que eso, porque él mismo es la palabra. Vemos que Jesús, como todo judío adulto que tenía el derecho de proclamar la palabra, toma el rollo de Isaías y lee esta parte, que es ese mensaje de consolación del profeta Jerusalén, pero que en la persona de Jesús tendrá otro sentido. Nos habla de esa presencia del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús tiene conciencia de que el Espíritu le posee. Y luego encontramos estas palabras que podemos decir son el discurso programático de Jesús en Lucas. Es el programa de vida, es la misión que Jesús vino a realizar. ¿Y para qué le unge el Espíritu? Y entonces nos llama la atención, para llevar a los pobres la buena nueva. Los pobres son los primeros destinatarios de la buena noticia, de una noticia de esperanza, de salvación, de parte de Jesús. Sobre todo porque en la vida común muchas veces los pobres no tienen buenas noticias. Normalmente todo sube, los productos suben, la canasta básica sube, todo lo que uno tiene sube, los sueldos no suben, lamentablemente, y a veces hay pocas noticias, y noticias buenas. Y entonces aquí viene una palabra de aliento, de esperanza. Además, el pobre que tiene fe y que se abre al misterio de la fe, es alguien que por su misma pobreza depende de alguien para poder subsistir. Por lo tanto, podemos decir que en un contexto de fe está en condiciones para abrirse al misterio de Dios, puesto que se sabe dependiente de Él. Y aquí entonces también tenemos una misión nosotros, es decir, que realmente los pobres deben ser los primeros destinatarios de la evangelización. Pero recordemos que nosotros en Latinoamérica hemos hecho una opción preferencial por los pobres, que no es una opción exclusiva ni excluyente de otros grupos. Al contrario, tenemos que atender a todos, pero preferentemente nos dirigimos a ellos. Al igual que hay una opción preferencial por los jóvenes. Vemos que hay un anuncio de liberación a aquellos que están cautivos por el mal, cautivos por la enfermedad, la curación a los ciegos, para que puedan ver, pero no solo ver físicamente, sino el proyecto de Dios. Y sobre todo, proclamar un año de gracia, un año de salvación, un año de misericordia. Y ahí termina la lectura que Jesús hace del texto. Lo que sigue en el rollo de Isaías es la proclamación de una venganza del Señor, pero Él ya no lo hace.
Jesús ya no lo hace, porque Él ha venido a manifestar el amor, la ternura y la compasión de Dios. ¿Qué es lo más extraordinario del episodio de hoy? Las palabras finales, que son justamente con aquellas que cerramos la lectura de hoy. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hoy. Y ese es un tema interesante de Lucas, el hoy como momento histórico salvífico, la oportunidad que el Señor nos da hoy. Recordemos que en el tiempo de Navidad que celebramos hace poco, ¿qué decían los ángeles? Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Salvador. Lo vemos en el Evangelio de hoy, también lo veremos cuando Jesús esté en la cruz y diga a aquel ladrón que se arrepintió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este es un tema muy interesante. Es decir, si bien la profecía se refería a los tiempos futuros, cuando Jesús hace la relectura del texto de Isaías, lo aplica a sí mismo porque Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es importante eso, hoy se ha cumplido. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Él es la realización, la salvación que se da en el ahora, en el hoy de nuestra vida, de nuestro tiempo. Y también es importante porque el Señor a nosotros también nos pide una respuesta hoy. A veces nosotros, hermanas y hermanos, por miedo, por temor, por acomodamiento, por ligereza de nuestra conciencia, no damos la respuesta al Señor hoy, sino que todo, como buenos chapines, lo dejamos para mañana. Y muchas veces también nuestra respuesta de conversión no la damos hoy. Mañana cambio, mañana empiezo, mañana me confieso. Mañana, hermanas y hermanos, el Señor nos invita a que abramos nuestro corazón, como estaban atentos todos aquellos que estaban en la sinagoga de Nazaret a Jesús y a la proclamación de la palabra, para saber que hoy el Señor quiere realizar maravillas, que hoy el Señor quiere cumplir su palabra entre nosotros, que hoy desea realizar la salvación entre nosotros. Abrámonos al misterio de la palabra, que es la propia y la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, para que el misterio de la salvación se haga vida en el hoy de nuestra vida. Amén.